Televidente, buenas noches, feliz anoche para pasar un buen vini y danke para estar junto con nosotros para compartir un programa great, un programa más interesante. Recientemente, Corsau estaba anfitrión de una visita de barco de marina, buque escuela de marina de guerra de Chile. Esta zona marina de guerra, pero sin está, es marina de Chile, de armada chileno. E barco aqui, aunque esta forma parte, è un barco militare, esta forma parte di Marina di Guerra di Chile, è un embajador di buon volontà. Un barco di vela che carga una quantità di cadete, di studianti, non si comprende di un'intervista con il comandante Fernando Méndez, capitán de navío Fernando Méndez, una persona más great. Él avisa en entrevista que tiene tres funciones, si me está. Uno, comandante de barco, esta navega de barco. Dos, esta es rector de una universidad flotante, pasó esta es director de escuela. Y tres, esta un embajador, sobre todo un carácter diplomático, pasó esta representa su país en cada puerto, el barco aquí tapar. Entonces, se canos, realmente me te quiere que visita, estaba hopi, productivo, una cantidad de cosas que a mí no está quien. Para mi visa, a mí visa lo que me atende en rueda de prensa y en conversación con la señora Luki Ezequiel, quien nos tiene más agradecido, nos tour, como yo y Corsau, para lo que Luki Ezequiel está así, para Corsau, organizando cada visita de barco aquí, es un trabajo más grande mes, que la señora Luki está así, a mí pronto nos va a ir una entrevista con él, me dice que eso se un rato, pasó opi, tal lo que Luki me será así, durante 10 días en el barco, esta visita, de hecho, que ni siquiera de despedida importaba estar presente, supieran ahí de tanto que la cana subi, vai bin. Pero nos mira y nos por mira atrás como Corsau, visita aquí estaba hopi productivo. De hecho, 2026 Corsau también velas Corsau 2026, lo cual está algo sumamente great para nos. Ya acuerdo a quedar así y señora Luki a comenzar un dinner de cual no se va a ir un vista Gisur Akirato, un cena danzante, un cena bailable, camina un dinner, estaba un fundraising, mas bom visitar, por cierto, me estoy contento de tanto vende, cuando uno ha ido una invitación y a asistir, pasó, esa está una manera de recaudar fondos para por comenzar y trabajar para velas Corsau 2026, un evento magno y te quiere que pronto nos lo invita a señora Luki para nos comenzar papi. Revisei para esa cosa que te pasa un nos quiere traer un resumen por el momento de llegada de barco de su partida ya domingo tras Ilomba, camina tanto el comandante como el señor Ramfis González, cónsul honorario de Chile, señora Luki Ezequiel, como presidente de Curaçao Sail Foundation y inter su team y nuestra autoridad, señor ministro Ruizandro Sánchez, que también estaba presente en diferentes actividades, ya conversar con el capitán, me te quiere que está opicos, porque da así, no tan a mí, para mí, duna ni una opinión, rivesei, pero importante taco e portan a quedar abrir, es importante. La ganos 13 un pida de lo que estaba de llegada de bonita barco aquí y un chiste aquí no se va a entender algo arriba su historia.
Y bueno, y muy contento de, para nosotros los puertos que eran muy importantes, evidentemente Cádiz, porque celebramos ahí los 70 años, pero Curazao, porque volver a Curazao después de 6 años, era mucho el tiempo que nos habíamos venido para acá, así que es muy importante estar acá, reanudar una avenida por lo menos cada 2 años del buque a Curazao. Normalmente la Esmeralda hace un año el Atlántico, que navega el Mar Caribe, y un año el Pacífico. Entonces el año que toque el Atlántico, la idea es que siempre esté en Curazao, que pare en Curazao. Habló con el ministro ahí en su ministerio, en su despacho, para hablar sobre lazos comerciales también. Sí, ¿no? Eso es mío, porque es economía. Ese es otro tema que también podemos ver qué podemos hacer en ese término de comercio, porque como ministro de Desarrollo Económico tengo el turismo, tengo energía, tengo también todo lo que hay que ver con comercio, lazos internacionales, relaciones de comercio internacionales también. Pues podemos ver diferentes formas de colaboración entre la región, pero vamos a ver qué podemos hacer, qué es factible también y qué tratado hay entre Chile y Curazao también en ese tema para ver cómo podemos colaborar. Bom, durante a estadia de barco, nós tivemos a oportunidade de conversar com o seu comandante, que ainda também, de chegada, o senhor ministro também estava aí, a intercambiar palavras, de maneira você a mira, e depois de conferência de prensa, nós tivemos uma conversação chiquito com o comandante Fernando Mendes, que ainda capitão de navio Fernando Mendes, comandante de barco, que aduna uma explicação de emissão de barco aqui. E nós estamos junto com o capitão Fernando Mendes, comandante de buque Escuela Esmeralda, la Dama Blanca. Conversando com o comandante em rueda de prensa llave, nós fazemos paréntesis para atender de tique de parte que quizás nós não topamos mais de parte de enseñanza. Esta llama buque escuela. Comandante, muchísimas gracias por habernos recibido a bordo de esta belleza de barco. Muchas gracias por esta nueva visita. Quizá la gente cuando escucha el nombre de buque escuela no comprende quizá o no tiene el conocimiento de la profundidad que eso significa. ¿Con cuántos alumnos navega usted y cuál es la formación que reciben acá? Sí, miren, muy buenas tardes. Soy el capitán de navío Fernando Méndez Cañas, comandante del buque Escuela Esmeralda. Primero, para explicarles por qué somos buque escuela. Esta es una academia flotante. Yo soy director de una academia. Y vamos con profesores, tenemos alumnos, tienen pruebas y tienen que cumplir un programa académico. ¿Quiénes? Los graduados de la Escuela Naval, que son los guardias marinas, que después de estudiar 4 años en la Escuela Naval, se gradúan como guardia marina, ya como oficiales, y se embarcan como guardia marina acá a bordo de la Esmeralda y se les enseña diferentes temas náuticos. Aprenden meteorología, aprenden a navegar con estrellas, con el sol. De hecho, llevan una navegación completamente paralela a la del buque. El buque navega con instrumentos de navegación modernos, pero ellos llevan una navegación como se hacía antiguamente. Y aprenden, en el fondo, a conocer el medio. Y también venimos con los mejores graduados de la escuela de marineros, la escuela de suboficiales, que también vienen con clases, con un programa académico, con profesores, pruebas, etcétera,
y tienen que cumplir y aprobar todos sus ramos a lo largo de este viaje. Es por eso que es un buque escuela y yo soy director de esta academia flotante. Por otro lado, también somos una embajada flotante y tenemos algunas labores diplomáticas, somos un instrumento importante de la política exterior del Estado y cada puerto que la Esmeralda visita es un puerto que es pensado, trabajado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que son puertos de interés evidentemente para Chile, y Curazao es un puerto de interés para Chile por la historia que hay en común, la vinculación que hay con Velas, la vinculación que hay con la Esmeralda. Así que creemos que es importante que la Esmeralda cada vez que navegue por el Mar Caribe esté acá. La cantidad de alumnos que lleva. Me faltó eso, somos 282, es la votación completa, de los cuales son aproximadamente 135 alumnos, 136 alumnos. Usted comanda la nave como tal, como marino, pero también es el director de la academia, ¿o hay otra persona que es director de la academia? Yo tengo 3 sombreros. Soy el comandante del buque, atraqué el buque, navego con el buque como un buque, soy el director de una academia y el jefe, un embajador, el embajador que está a cargo de esta embajada flotante. O sea que una visita de la Dama Blanca a cualquier país es una señal de amistad. Sin duda, es una señal clara de amistad y la señal más alta que puede dar Chile. Mandar a la Dama Blanca a Curazao, una señal de desarrollo futuro, de invitar a conocer también lo mejor de lo nuestro. Nosotros no solamente tenemos esta función de buque escuela, sino que, como le comentaba, al ser una embajada, traemos lo mejor de nuestra cultura, lo mejor de nuestra gente representativa de Chile. Viene de todos los rincones, de los 6.000 kilómetros de costa, tenemos gente desde el norte hasta el sur de Chile. Ya. Bueno, con esto cerramos esta conversación para despedirnos y para regresar a un reportaje muy interesante que hemos preparado en el día de hoy para recibir al buque Escuela Esmeralda, cual en verdad, tal cual como lo ha mencionado el comandante y como se ha dicho en la rueda de prensa, Esmeralda está un amigo de Curazao. Ela laga un raíz for di hopi tempo pasado, recientemente na Velas 2018 nos compartí con almirante Víctor Zanelli, nos compartí con Masha Hopi de tripulación de 2018, actualmente nos está compartiendo con Esnan que acaba de llegar AWE y a nombre de Interpueblo de Curazao nos llaman Bombinita. Mi comandante, a nombre del pueblo de Curazao me tomo la libertad de darle una cordial bienvenida a usted, a toda la tripulación y que disfruten mucho de la isla. Muchas gracias. De maneira nos avisa, a senhora Luque Ezequiels e Curaçao Sail Foundation, em cooperação com o buque Escuela Esmeralda, o barco de qual nos apapia, a organizar allá na pia de barco, na pia de Contavisa, na EHAF, Matei, e na organizar evento, cena de gala bailável, e nós que trazer disso pida para vocês conduzir o ambiente estava com apresentação de Happy Peanuts e também estava great passou a banda de barco que não toca mais já bom mês a toca fora de arriba fora de barco então nós estava atende a boa a música balha a música estava tremendo agora nós temos visto arriba a cerimônia aqui.
Santiana, nada más está ahí enfrente a ti. Esmeralda, qué bonita que sabroso, baby. Bon, comandante Fernando Méndez estaba tan persona más amable. Él avisame nos cinco así un style con nos fue mele onda ritual, pero un tradición de barco y ya nos me será así. Tradición velera. Tremendo, un danke especial na capitán de navío Fernando Méndez para tantísimo atención. Durante la estadía de barco también nos ser invitada para un misa de campaña, manera no te llama, a bordo de barco, que estaba un momento espiritual más bonita mes. Queremos invitarlos que nos acompañen en la misa dominical. Queremos invitarlos a un momento de espiritualidad antes de nuestro zarpe hacia Europa, para manifestar, según nuestra alegría, de sabernos impulsado por la fuerza del Espíritu Santo, que motiva nuestra entrega en la mar. El Espíritu Santo es la gran manifestación del amor que Dios nos tiene. Él nos invita a abrir nuestro corazón a las personas y al mundo. Comprometidos con el Espíritu Santo que nos regala el amor de Dios, iniciamos esta misa de acción de gracias en la fiesta de Pentecostés. Cantamos para iniciar la misa dominical. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, toda la tierra es trabajo del hombre que por recibido tu generosidad, y ahora con alegría y gratitud te presentamos, el para nosotros pan de vida. Lávame, Señor, que hermanos, recemos para que estos dones del pan y del vino que hoy día nos unen, alimentan la fuerza espiritual en nuestra vida de fe, sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. Digamos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, concédenos según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de lo que hoy celebramos, el reconocimiento de tu Hijo en medio nuestro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ponemos de pie, por favor. Después de misa, estaba teniendo una presentación folclórico, great, baile folclórico chileno que nos ha deleitado inmensamente.
Bonita, ¿no? Cada país tiene su costumbre, su cultura y obviamente su folclore. De recepción, de bienvenida, el barco a Buta, no tiene video, pero me digo visa con así también una presentación folclórico y Corsau brilla con su presentación también de carnaval, con traje de carnaval y bailando tumba, más great, más bonita mes. Pues no sigo para un break comercial, no nombre de están así nos programa posible, pero me que sei la que nos va con pida más de presentación de grupo folclórico que está cadete en llevar con mes y el grupo que toca sublime y después de ahí nos va para un break comercial. Até a uovo tá sentir. Va acostumbrar, lagi crunch abrir por nada. Lagi luz ende, bem dia. Não laga mal costuma tá o pior inimigo. Va lagi crunch abrir to, seré. Va lagi luz ende to, pague. Assim na tem roupa cosmasco abo por assim para barra bo gasto de água e corrente. Assim é para bom mês, para nós tur e para nós futuro. Wow, será lá para será? Sim, não será. Esta comitação tem luna de doctor. Ai, Bosquiri, não preocupa. Lá do minha tableta sabra também. Já sabra? Tá, que me vou preocupar yanto. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h dia. Então nós está preco na casa também. Você está preco na casa sabra? Claro! E o serviço está grátis.
Ei, você tá pensando em time lugar aqui, você? Ei, você se bom pô, chega lá da meta. Lap da meta chega cerca bom. Piu! Nós estamos com mais em nosso programa Boa Noite Corsao Jau, desfrutando de um dia, de diferente dia, mas é bonita mesmo, com presença de barco, gratitude especial de parte de tripulação, encabeçada por seu comandante, para tantíssimo gente que visita o barco, tantíssimo mucha que visita o barco. Tem grupo de pessoas com desabilidade que também visita o barco como evento especial e me incubisa que o barco aqui, sua tripulação hace gesto de mucha boa vontade para não vai limpia. Playa de Corsao, que vai em grupo para assim cooperar em limpeza de nos playas. Ese es algo de aplaudir, pues no solamente con su tripulación para ser conocido Corsao, conocer nuestra autoridad, pero para dar un aporte también, lo cual está más de elogiar. La que nos continúa, pero promete que se nos está acordado porque nos llegan a Bosnan, en la Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una organización profesional, una organización que para 45 años largo ha dado un servicio profesional, pero además de ser el compromiso de confiabilidad, elevando cada día más nos nivelan de modernización en cada uno de los equipos, en cada uno de los profesionales que está atrás de nos y además haciendo más accesible el servicio de laboratorio para vos íntimo mes. No solamente confiar para el resultado que vos haya, pero confortable para el tipo de servicio que nos está dando, pues si vos no viene ese que nos está llega cerca. Lab de Med, Laboratorio de Médicos. La nombre también de Bombini Supermarket, contento nos está de por donar un servicio así na great, por ofrecer productos fresco, más dushi mes, nos panadería, con pan caliente tour hora, nos departamento de fruta y verdura, nos carnicería, nos pescadería, y nos venden en ese cosas más dushi que nos tienen. Pues nós está tren, cada um de nós donan para donar o melhor serviço para você sair contento. Ora você compras na Bombini para sobrar, Bombini da Bocas. E na number também de Sambil com uma quantidade de eventos. Nós está great, nós está mais bom preparar para a temporada de futebol que está na caminha para oferecer cada um dia partido emocionante e nós temos programa acaba para así por donavo no solamente el mismo servicio para vos así compras en cada uno de nos tiendas, en cada uno de nos restaurantes, pero además para vos disfrutar de cada uno de eventos que Sambil está realizando para así vos pasa dushi y especialmente de manera tour Jarazón, día especial para nos grandes para disfrutar de música bailable, pasa dushi allá en Sambil, que ahora aquí necesita basic el ambiente allá en Sambil. Sambil pasó no está más un centro comercial. Y la nombre de Curinde que está manejador de una zona franca, papiando 16, la gami check pasó no haya un comunicado de Curinde, con los que compartí con vos, pasó para una conferencia en la caminda de zonas
francas. Está en español, pues obviamente, está en otro idioma, pero me tiene que en español, pues sobra, está dirigido para gente de todo mundo, que viene Corsao. Te invitamos, la que me traducirme sobra, para que nos invitamos para formar parte de evento grande para el sector de Free Zone y el parque industrial de Brivenhat. Registrar ahora que seguramos lugar de una conferencia de zona franca y puertos de Iberoamérica na Corsao. Conectar con líderes de industria y haya información valiosa y así para poder descubrir ventajas de ese negocio de una isla más hermoso, más bonita y más dulce de Intercaribe que está Corsao. Nos va a ir recibir poco a poco más información. La conferencia aquí está en el 1 de noviembre, pero está algo sumamente grande. Camina around el mundo, también toma parte gente de around el mundo, gobernantes y muy especialmente gente de Free Zone de around el mundo también en Corsao, para así tomar parte de una conferencia aquí cual también tiene un valor agregado para nosotros de turismo, de gente que también visita nuestra isla, hotel que también queda en infinidad de beneficios que lo va a traer para nosotros, una iniciativa más de Curinde, fortificando nuestra economía. Essa é a nossa papia de semana passada, de um evento que também a tomar lugar na Corsao, de qual nós estava sumamente orgulhoso de pura promocionar. Passou um evento que, además de um evento arriba um mês, tem um valor principal, não é um valor agregado. Valor agregado é divertição, passou com que vai vir em motociclista na Corsao a passar duche, pero tem uma organização que tur aña está 13 Distinguished Gentleman Ride. Distinguished Gentleman Ride está un paseo arriba motorcycle, pero vesti elegante. Cada motociclista está vesti elegante, lombra su motorcycle, la que brilla y así aquí participar en un recorrido que más allá de estar un recorrido para queiro, está un recorrido para concientizar de una manera directa, participando de cual está tomando lugar simultáneamente en el país y de una manera indirecta. Pasó evento, estaba ya domingo y hoy ainda no está papeando de cómo pasó nos que reforzar nos gente hombre su conciencia para así check el prostat. Sonan tem machado Picasso de câncer de prostate e o motivo principal do evento aqui está para todo mundo conscientizar nos de lo que test de prostate na tempo por beneficiado. Então nós temos a oportunidade de conversar com nosso amigo Fritz Terborg semana passada y nos a reportar algo de lo que ha tomado lugar, principalmente recorrido. La nos tiene un vista chiquito de parte del recorrido para postar con elegante nos motociclistas andaba tata. Bom, assim aqui tem chegada estava na Kaiserhof, tem diferente parada, me recordo que dinan, segundo avisame, estava na Papagaio, para arriba já, aí não tem uma parada, estava tem diferente parada, pero chegada, estava get together, happy hour, get together, para conversar, pero também para ter testemunho de alguna persona y entre otros el Dr. Payo Scott, pero la nos va a momento de llegada y boniteza de motorcycle.
Bom, después de llegada, cada quien toma su lugar y ha comenzado una charla más interesante del Dr. Yves Payos Hope, que ha dado de una forma más fácil para comprender el detalle en lo que cáncer de próstata significa y todo lo que nos por así, para así haya un beneficio para nos vida, para sobre la piende, para así un chequeo mucho lamentablemente no te logra. Está caso no más triste que no está atende cada día, pero si vos tienes un control periódico en tiempo, quizás si acaso vos haya caso lamentable con cáncer de próstata batendo na porta, ainda vos puede hacer algo. Señor Jules Wagner también estaba donando algún testimonio de lo que estaba su caso. Caminda ela quis para una operación con un equipo más moderno en Colombia y la manera nos povisa, ela escapa y ahora está encorajado también para tomar una decisión oportuna. Pero la nos va un parte de evento aquí. Quando você está anti-aging, quando você pratica anti-aging, significa que você começa a chegar para o prostate de 40 anos. Sabe que tem colega que dena que não está em escola, mas a mim está sem negócio. Anti-aging de praticar. É da que não está praticando anti-aging, a mim sim. By the way, você felicidade. Dank you. Sim, não? É o Dia Internacional de Huisartsen, né? Dia, colega. Eu tenho 40 anos que comecei a chegar para o prostate, sabendo que o chance para ter um problema de chiquito, mas já vivia o sangue, já com o PSA. De como você tem um baseline, de tem uma medida de promessa que é boa. Então, de como você tem cambio de PSA, isso muda mostrar mais milhão com o desenvolvimento da próstata. Você vai muito rápido, mais rápido com o crescimento ou não. Desde que sai com um baseline para 40 anos, vai comparar no futuro. Mas não é um exemplo. Eu tenho um paciente de 75 anos, sua próstata, sua PSA estava dando 9. É mal ou bom? É normal para a cidade. É normal para a cidade. Mas eu acho que tem a promessa, tem na 3. Mas de ela subiu 300%. Vocês entendem como? Então, como está meu tio maior. Se para um carta bem net assim aqui, mandei para Isa, abrir? Entende? Não. Ronaldo meu tio grande. Porque me Angola também, Angola? Quer que eu escobar o boi? Anyhow, vamos mandei para Isa, mas que um carta assim aqui não, me digo né, pessoal, qual é a hora da família, mas tem um indicador da família, digo né. Isa, me manda meu tio grande para você. Ela vez de roubando em Jimama diz, o seu sistema para mim, etc. Excluir que ela tem câncer. Suposto PSA subir com 300%. Aí ela pega meu. Você vai começar a conhecer Isa. Você só falar. E daí? Você vai motorcycle? Isa vai daí? Não. Eu vou para defender esse curva. Eu vou me dizer comigo. Mas que bilhete? Você não sabe a palavra. Eu tenho carta aqui. Eu vou mandar você resultado de pensar. Ele sabe o que era o aqui, não? Mas que história suficiente, mas você estava falando de que me diz, subida, a velocidade de subida é o mais importante, o valor individual. Right? Isso é desarrollo de tempo. Bom? Que me diz, checkmento trempão, seguro se você começar a 45 anos para arriba, o ácido tem problema entre 55 anos, ou detectar trempão e assim um tratamento mais trempão. E se você tem história familiar, podemos indicar hoje, tata com prostate, ou mama com prostate, busca informação para você se você cai na categoria de um risco alterado. Seguro que vai com o tema de prevenção física, você também quer se tentar que vai ter.
hopi menos invasivo, esta hopi menos doloroso, esta cuando te sentimos hopi más millón y otro día 12 yo le invito a cumplir un año como operar que me bate a segunda pasada puesto perfecto que me estoy contento con él y si me estresé me tengo la decir. A única coisa que me quero dizer, me declarar se você não gostando da tem, você a participar de mensagem, também não se corre a ver, então me espera outra ano, não está assim tique mamio, also het kan altijd beter. Pues mais dank, não sei se com muziek, nós estamos para comer, beber, papia, intercambiar experiência, então nós está seguir para a noite, não sei? Well, essa estava parte Dushi, depois que a minha naturende a queda compartir, pero nos queda despedir de Bostan a ver con parte de lo que estaba despedida, despedida con despedida de barco de Bela Esmeralda, la que nos va el momento de despedida. Well, despedida na antiga viata triste. Para sobra, en el caso aquí, por ejemplo, tatin bostan saco e joven aquí, ¿no? Y es tripulación completo, timbiana, nanta dura 3 lunas navegando, nanta dura 3 lunas, si me te visa, por ejemplo, navegación completo, por el momento, con el barco, ta sali fui Chile, te día que la vai Chile back, ta masha hopi luna cosita. Sin embargo, tiene algún día joven que tiene posibilidad que su mayor tabay na diferente puerto que el barco ta toca, manera de en el caso aquí para Corsao, ahora que una llega a Corsao, diferente mayor de joven que está estudiando en el barco, a vini para compartir con una estadía en Corsao.
Anto ya, ahora cuando llegue el momento de barco, vai, esta vida triste también. Pero ya, así aquí vida está. Nos tengo llamadanki na señora Luque Ezequiels para hacernos parte de programación aquí para nos por 13 un reportaje completo de lo que vos dan a mira de despedida de barco. Nos que llamamos danki per sintonía y nos que invitamos para nuestro próximo programa para nos topa y visa otro. Buenas noches, Corsao.